pero es muy importante ayudarlos a verbalizar, a reconocer qué emociones están viviendo. Cualquier persona, cuando vive desregulaciones emocionales, pueda poner nombre a esas emociones, pueda reconocerlo. Mira, desde mi perspectiva, la disciplina positiva funciona mucho porque lo que hace es conectar con los niños o adolescentes, conectar a largo plazo, vincularse. Arranca Educar Conectados, el podcast de Grupo Educar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educar Conectados, el podcast de Grupo Educar. Mi nombre es Verónica Tagle y hoy traemos un tema para empezar el segundo semestre. Me imagino que los docentes vienen todos con las pilas recargadas, pero un poco nerviosos quizás de enfrentar nuevamente una dinámica de clases todos los días, de una sala de clases con alumnos a veces desafiantes. Así que estamos hoy con la psicóloga Ángeles Terner. Ella lleva ya varios años trabajando en el mundo de la educación y un poco más de un año especializándose en el manejo de estrés en los docentes. Y entre las dos nos sentamos a conversar y preparamos una serie de temas que pueden ser muy desafiantes para el docente en la sala de clases. O sea, 7 situaciones críticas que un profesor puede vivir dentro del colegio y cómo solucionarlas desde el punto de vista de salud socioemocional y desde el punto de vista psicológico. Gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos que esto sea muy útil para los profesores y vamos a ir de a poco revisando cada una de estas situaciones y obviamente van a salir otros temas quizás que vamos a ir conversando, pero vamos a ser lo más ordenadas posible, ¿cierto, Ángeles? Para sí, cumplir con hacer un capítulo conciso y bien contundente. Vamos a comenzar. ¿Qué hacer cuando un alumno se desregula dentro de la sala de clase? Que puede ser un alumno con educativas especiales o no, con problemas quizás en sus casas o con otros compañeros. ¿Cómo puede reaccionar un profesor para no perder la calma cuando un alumno se desregula? Mira, bueno, lo primero a decir es que obviamente esto va a depender de distintos factores, del contexto mismo, de la sala, de cada alumno o alumna en particular. Pero así como a nivel general, es muy importante que los profesores y las profesoras se capaciten o se formen en lo que es un poco de psicología educacional y sobre todo desde el punto de vista del desarrollo, porque va a ser muy distinto si tienen que tratar con niños pequeños o con adolescentes, y también como con el ciclo evolutivo, con el desarrollo y también con la personalidad de cada alumno. Entonces es súper importante conocer bien a sus estudiantes. Y a nivel general, mi recomendación es que en desregulaciones emocionales de los alumnos, o sea, lo primero que deben hacer es bajar a la altura del niño, si es que es un niño pequeño, si es un adolescente, sentarse con ellos o sacarlos de la sala y conversar. Pero es muy importante ayudarlos a verbalizar, a reconocer qué emociones están viviendo. Porque se pueden desregular porque sienten mucha rabia, mucha ira, o porque están muy tristes, están sobrepasados por una situación personal que están viviendo, por un duelo, terminaron con el pololo, polola, lo que sea, o también por temas de ansiedad, de miedo, por una prueba. O sea, si te fijas, son emociones muy distintas. Una es la rabia, otra es el miedo, la ansiedad, la tristeza. Hay distintas emociones que pueden estar habiendo, y lo primero que se sabe que es muy terapéutico es que el alumno o niño o incluso adulto, o sea, cualquier persona, cuando vive desregulaciones emocionales pueda poner nombre a esas emociones, pueda reconocerlo. Entonces ahí el adulto a cargo lo que hace es servir como de ayudar a procesar al otro lo que está viviendo. Entonces, por ejemplo, el niño o el adolescente está con mucha rabia o está con mucha ansiedad y está como totalmente secuestrado, que se dice, secuestrado por esta emoción, y lo que hace el adulto a cargo, el profesor o profesora, es ayudarlo a ponerle nombre, preguntándole, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tienes rabia? ¿Tienes pena? ¿Tienes miedo? Ya, ¿y es por esta prueba? ¿Es por el conflicto que tuviste? Como irlo conversando. Lo que sí es súper importante es que en el minuto mismo, en el momento de la desregulación, si es que es muy fuerte, lo primero es velar por la seguridad del grupo, más que empezar a conversar, porque yo creo que estas reflexiones también son más efectivas si es que se hacen después de que ya bajó la intensidad de la emoción. O sea, puede ser en el momento, pero si está muy intensa es mejor que sea después. Y en ese caso sería primero que todo velar por la seguridad. O sea, si el niño o la niña está tirando sillas porque está muy enojado o lo que sea, obviamente lo primero es velar por esa seguridad, pedir apoyo, que venga alguien a ayudar o algún otro adulto, sacarlo de la sala y después obviamente que vuelva a entrar y que se converse. Lo último, hay muchas cosas que pueden influir. Por ejemplo, si es que también es ansiedad, si es que está como secuestrado por la emoción ansiedad, que sería algo distinto a la ira,
ahí también sirve mucho como mirar a los ojos al otro, ya sea un niño o un adolescente, y mirar a los ojos, quizás tomarle las manos incluso si es necesario, ahí depende el vínculo como con el alumno, e invitarlo a respirar, como a calmarse, a ir como bajando la intensidad de la emoción mediante la respiración. Entonces como respira conmigo, vamos juntos, 1, 2, 3, bota, así. Y lo que sirve mucho también es cambiar como la tensión, entonces distraer al cuerpo, en el fondo del sistema nervioso, por un estímulo distinto que podría ser, por ejemplo, el agua. O sea, mojarse la cara, tomar agua, esas cosas al sistema nervioso le sirven como para ir desde esa emoción que está como tan tomado por esa emoción a otra cosa que sería agua, por ejemplo. No sé, ducharse, por ejemplo, sirve mucho, pero obviamente estamos en el colegio, entonces en ese caso tomar agua, lavarse la cara, si puede ir con un compañero, por ejemplo, al baño porque está muy angustiado, buenísimo. Y bueno, reiterar que estos son temas que son muy difíciles y que son multifactoriales y que lo que estamos viendo acá es desde el punto de vista psicológico qué herramientas pueden funcionar, pero entendemos que todas las situaciones son diferentes, todos los colegios, las salas, los alumnos son diferentes. Así que para reiterar eso. Y para seguir, vámonos al segundo tema, que es un conflicto entre estudiantes, ya sea dentro de la sala de clases o dentro del establecimiento, donde un profesor se ve obligado a intervenir. Los conflictos sociales tienen mucho que ver con el tema que vimos antes de la regulación emocional, porque los conflictos traen muchas veces emociones fuertes también, en donde los alumnos pueden verse nuevamente como secuestrados o al menos bien alterados por estas emociones. Imagínate, por ejemplo, que estén jugando a la pelota en el patio, hay pelea, hay problemas, que uno hizo trampa, no sé, que fue injusto, entonces hay rabia. Y cuando se ven adolescentes o niños con rabia, tiene mucho que ver con esto, con la desregulación emocional. Entonces, como paren, a ver si está todo seguro, separarlos primero y después conversar. Después pueden haber otro tipo de conflictos que serían ya en la sala, por ejemplo, si es que no hay acuerdos en cómo hacer un trabajo. Muchas veces viene la rabia también. Aquí hay distintas emociones, pero lo importante es ver cuál es la emoción, pero lo primero antes de entrar en la conversación, porque para eso hay que llegar como a hablarle más a la corteza frontal, o sea, la parte más racional del cerebro. Y el problema es que cuando estamos desregulados emocionalmente, estamos más tomados por la emoción. Entonces, el profesor como que estaría perdiendo un poco el tiempo si pretende conversar mucho o hacerlo reflexionar cuando en verdad están muy tomados por la emoción. O sea, yo encuentro maravilloso que lo conversen y es muy necesario, pero a veces no puede ser eso en primera instancia, sino que lo primero es bajar la emoción, volver un poco al centro, y ahí cuando ya volvemos del cerebro más primitivo, desde lo más animal a lo humano, a lo más racional, ahí sí podemos conversar. Lo primero entonces es, vaya a mojarse la cara, vaya a darse una vuelta, respire, qué fue lo que pasó, qué es lo que está sintiendo, y después ya conversar, pedir disculpas, reparar si es necesario, y lograr acuerdos también a largo plazo para que esto cambie. Perfecto. Y un tercer tema sería algo que a todos nos desafía, a los que son padres también, nos puede costar lidiar con esas situaciones, la falta de respeto. La falta de respeto que va más allá de un comentario de la pasada, sino que es algo grave que hay que corregir. ¿Cómo un profesor mantiene la calma y enfrenta, y qué decirle también a ese alumno para que entienda por qué está mal referirse así o dirigirse así a una autoridad, a un profesor? Claro. Mira, desde mi perspectiva, la disciplina positiva funciona mucho porque lo que hace es conectar con los niños o adolescentes, conectar a largo plazo, vincularse. Y cuando los seres humanos, cualquier ser humano, incluso adultos, estamos vinculados, respondemos mucho mejor. Entonces, estas técnicas más conductuales como conductuales por la conducta, o sea, como la conducta es que le pegó a alguien, la conducta es que faltó el respeto, va y se le castiga. Eso se ha descubierto en los últimos años que no es lo que más funciona, porque si bien el niño o la niña puede obedecer y no volver a faltar el respeto, van quedando resentimientos. No siente que el profesor sea no lo valida, porque y al papá y con los padres también puede pasar esto, en el fondo no necesariamente porque sabe que está mal hacer eso, lo va a validar realmente como figura de autoridad, pero más que como la autoridad misma, como un vínculo, como alguien en quien confío. Entonces, por eso creo que la disciplina positiva sí es muy importante para equilibrar esto de
esto no se hace, siendo súper claros con eso, pero equilibrarlo con el vínculo. Y eso no significa que sea solamente el vínculo, o sea, no hay que irse a ninguno de los dos lados. Muchas veces hay papás y profesores que dicen que la disciplina positiva es como solamente decirles que sí, a todo que sí, y solamente hacerles cariño. Y no es eso, es un equilibrio entre me vinculo, conecto, primero te pregunto qué te pasa, cómo estás, como por qué llegaste a esta conducta, a esta falta de respeto, pero por otro lado soy muy claro en los límites y en que esto no se puede volver a repetir, sin castigo y sin advertencias y amenazas, pero sí con claridad de límites de que esto en esta sala no se permite, en esta relación no se permite, y lo vamos cambiando por comportamientos que sí son permitidos, pero no necesariamente desde el castigo, ¿se entiende? Es súper importante hacer acuerdos previos. O sea, una vez que llegó la falta de respeto, está bien, hay que poner límites, hay que también vincularse, en el sentido de que al principio se ponen límites. O sea, si es que el niño llegó y le lanzó un escupo al profesor o tiró una silla, lo que sea, obviamente límites al tiro, sin descontrol, pero pedir ayuda si es necesario, calmar la situación y responderle con firmeza de que eso obviamente no está permitido y quizás va a haber alguna medida disciplinaria, que no necesariamente es castigo, sino que es más que nada por el lado formativo lo que se recomienda. Pero por otro lado, también es súper importante el post, o sea, quizás al día siguiente, cuando ya la persona esté como menos tomada por la emoción, poder hacer un acto reparatorio, ¿cierto? Pedir perdón, generar una reflexión mediante un ensayo, una tarea o lo que sea, que son medidas que está comprobado que es mucho más efectivo a largo plazo y que motiva más al estudiante, porque aquí también hay un tema de desmotivación. O sea, cuando el estudiante llega a faltar el respeto así, es porque tiene rabia, resentimiento, porque no se siente representado por el colegio, porque no se siente, o porque está en un mal momento. Entonces, súper importante como el post, en el fondo, el cómo trato esta situación, no solamente en la falta de respeto misma, sino que lo que viene después. A la parte de los acuerdos de curso de principio de año, eso es pero clave, porque en el fondo cuando está la falta de respeto ya pasó, pero es súper importante como para prevenir eso, o cuando ya se da, hablar de eso, aludir a lo que son los acuerdos de curso, los acuerdos que hemos logrado, las normas para poder convivir bien, para hacer una comunidad de curso segura, sobre todo eso. Perfecto, clarísimo. Entonces, como un pre, un in situ y un post. Un cuarto punto que conversamos sería cómo, entendiendo el contexto de que hoy hay un mayor número de alumnos diagnosticados con trastorno del espectro autista, con mayores desafíos de salud mental, cómo un profesor puede tener mejores herramientas para llevar adelante una clase con alumnos que requieren de atención mucho más personalizada y que no siempre cuentan con ese apoyo. Súper importante eso. Eso yo creo que hace que la carrera de pedagogía hoy en día sea tan desafiante. Porque antes era solamente ya entregar los conocimientos de matemática, de lenguaje, obviamente vincularse siempre ha sido importante, la parte formativa, pero hoy en día creo que está aún más desafiante con todo lo que es la psicología y sobre todo por estos casos como de diferencia en el fondo, como al final somos todos diferentes obviamente, pero hay personas que son que no van con el mismo ritmo de la clase, que no pueden responder a la misma prueba, a la misma planificación de clase, y es lo que se llama como necesidades educativas especiales. Por ejemplo, la neurodivergencia hoy en día está mucho más amplia. Las personas neurodivergentes tienen como formas de pensar diferentes, y por ejemplo aquí está como ejemplo algo que está como bien de moda o bien como que se está escuchando dar todo esto, que son el trastorno de espectro autista. Hay muchos niños y muchos adolescentes que caben dentro de este espectro. Entonces, en resumen, los profesores se están enfrentando con niños y niñas cada vez más como amplios. O sea, ya no es una cosa tan estandarizada, sino que hay muchas personalidades, muchos cerebros, muchas formas de aprender. Y por eso mismo creo que el trabajo, no tengo tanto en el fondo que decir porque es así, está difícil, es desafiante, pero si podemos como aquí aconsejar en algo, yo creo que es súper importante formarse, obviamente capacitarse, y eso también depende de las herramientas que da el colegio, porque son temas bien técnicos, a veces como pedagógicos, y también en lo psicológico. Y por otro lado, también pedir ayuda, pedir apoyo a los que sepan más,
y conocer a los estudiantes. Creo que conocer a tu estudiante neurodivergente, a tu estudiante autista o con síndrome de Down o lo que sea que tenga, es súper importante conocer a esa familia, a los papás, no solamente entender lo que es el autismo, y como desde el texto en el fondo, desde la teoría, sino también en tu estudiante, qué va funcionando mejor con ese niño en particular. Claro, identificando las necesidades de cada uno en particular. Es un Totalmente. gran desafío. Sí, y es Y súper otro, importante trabajar en equipo, como para un tema de eficiencia, claro, trabajar en equipo, o sea, quizá en el curso de al lado, en el curso de abajo también hay niños parecidos, que yo sé que son cada uno diferente, pero si son parecidos podemos sacar ciertos patrones en común y hacer como planificaciones en conjunto. Es súper importante ahí poder apoyarse entre todos, porque si no los profesores pueden irse sintiendo súper solos con sus casos y súper demandados también. sí, exacto. Y el siguiente es un temazo, es algo que sale mucho y que, bueno, conversábamos contigo, Ángeles, antes de la entrevista, que es algo que sale mucho entre los profesores con los que tú trabajas, el tema de los apoderados. ¿Cómo Sí, lidiar además. con apoderados difíciles, a veces desde el punto de vista de que no se involucran mucho con el proceso de su hijo en el colegio, y al otro extremo, apoderados que están muy encima de los profesores y que de repente son muy demandantes? Entonces, Sí. ¿cómo generar comunicaciones efectivas con los apoderados más desafiantes? Es un temazo, me lo dicen mucho cuando yo entrevisto a muchos profesores para colegios, entrevistas laborales, y también en mi programa y en mis talleres de manejo del estrés. Y cuando fui psicóloga en un colegio también me daba cuenta de que los apoderados es algo que realmente estresa mucho a los profesores. Obviamente no todos, de hecho al revés, a veces hay algunos apoderados y familias que son como aliados y es maravilloso Claro, trabajar con ellos, pero siempre hay algunos apoderados por curso que son la minoría muchas veces, pero que te hacen el trabajo un poco más difícil. Y, y no es que el apoderado sea difícil propiamente tal, también hay que tener súper alto cuidado con las etiquetas, lo mismo con los niños o con los adolescentes, como poner al alumno la etiqueta de difícil o al apoderado de difícil. Ojo también ahí con eso porque podemos tender a encasillar a estas personas y uno hacerse el trabajo más, y uno en el fondo como auto boicotearse, hacerse el trabajo más difícil cuando en realidad aquí son temas con los apoderados, son temas más comunicacionales, como de la interacción, más que el apoderado en sí mismo sea difícil. Por ejemplo, un año me ha pasado que un año con un profesor no tienen ningún problema y al año siguiente hay un problema, porque quizá el, tanto profesor como apoderado pueden estar pasando momentos difíciles, personales, o el alumno cambió, o entre ellos dos no se están entendiendo bien. Entonces aquí lo que yo me quiero enfocar es como un poco en la solución, ¿ya? Que sería, yo creo que va sobre todo en la comunicación. Obviamente va a depender caso a caso, pero creo que la comunicación es un factor clave que nos puede ayudar a trabajar mejor con estos apoderados que no es que ya. sean difíciles per se, pero que a nosotros nos resultan más difíciles. Y ahí partir en las entrevistas por decir cosas positivas. Creo que eso es un tip como bien básico, pero que puede ayudar mucho. Partir por el tema como constructivo, dándole evidencia de todas las conductas positivas que tiene su hijo, de todas las fortalezas, los recursos, talentos, logros, etc. Y luego todo lo que para un apoderado es más difícil, que es todo lo que tiene que mejorar este niño, niña o adolescente, las cosas que se le están pidiendo a los papás que trabajen, que para ellos puede ser más difícil, porque en el fondo es entendible que para los papás a veces dicen, oye, pero si mi hijo en la casa se porta súper bien, entonces no entiendo esta diferencia. Es súper importante ir con lo positivo primero, después con lo que se le va a pedir, pero siempre desde la evidencia, desde ejemplos concretos, para que vean que el profesor tiene argumentos y tratar de demostrar mucha seguridad, porque hay apoderados también que obviamente son como un poco más llevados a su idea o que tienen como ideas más sesgadas también de su hijo, que es algo súper natural. Sí, eso es un súper buen punto, que cuando un apoderado llega a una entrevista con el profesor, hay que partir de la base de que el mundo que ve el alumno, el profesor del alumno en el colegio, el apoderado no lo experimenta. Entonces, como entregar la mayor cantidad Totalmente. de información posible, ejemplos de por qué tiene esos puntos a mejorar el estudiante, para que el profesor realmente se entienda bien, lo vea bien gráfico. Totalmente. Mira, cuando yo trabajaba en colegio, algo que se hacía harto era que no fuera solamente la opinión del profesor, porque es típico que después el papá o la mamá dice que el profe le tiene Que mal tiene a su mala. hijo. Claro, sino que es bueno también que vaya otra persona. Por ejemplo, en mi caso como psicóloga me pedían a veces que yo fuera a la sala y yo tomara nota, entonces después en la entrevista con ese apoderado tenemos más
equipo y más ojos que solamente la profe o el profe, que supuestamente hasta le puede tener mala. Entonces va también la psicóloga, coordinadora. Creo que es súper importante en el tema de los papás trabajar en equipo, ya sea que alguien más pueda ir a esa entrevista, y si no puede ir, que al menos hayan trabajado por detrás, o sea, hayan hecho un proceso de observación, que el profesor pueda tener respaldo y apoyo de su jefatura, coordinadora, coordinador, de psicólogo, psicopedagogo, educador diferencial, etcétera, y también de los profesores de asignatura. Por ejemplo, el profe jefe en general es el que más tiene que tener esta entrevista, entonces que tenga reportes de todos los profesores de asignatura, cómo lo ven, y así al final entregamos información mucho más integral, que es más creíble y es más justa finalmente también. Entonces creo que es importante ahí integrar a todo y trabajar muy en equipo, porque si no el profesor también es como que lo tiráis un poco a los leones, y siendo que ni siquiera es psicólogo el profesor, o sea, es un profesor que está tratando de hacer lo mejor que puede desde su asignatura. Sabemos que hay temas formativos, temas vinculares y psicológicos en la educación, pero no necesariamente tiene que, o sea, obviamente no tiene que actuar como un psicólogo. Entonces es súper importante que esto sea desde la evidencia, que sea desde lo constructivo y con respaldo, y si es que ya son temas como más psicológicos, así como de niños que tienen estas necesidades especiales, o de temas realmente disciplinares que uno no entiende por qué se está portando tan mal y tiene que haber algo detrás, bueno, entonces pedirle ayuda ahí a los especialistas del colegio. O sea, el profesor solo en el fondo no puede hacer todo esto, a eso voy. Y llegando ya al séptimo punto, estamos en una época de muchos cambios, está la irrupción de la inteligencia artificial, los desafíos en materia socioemocional. A veces un profesor puede sentir, sobre todo los que ya llevan más años en el rubro, que no está preparado profesionalmente para recibir esa cantidad de cambios y que las cosas van demasiado rápido. ¿Qué puede hacer un profesor que se empieza a sentir quizás menos valorado, menos capacitado de enfrentar esta nueva manera de enseñar, desde el punto de vista de su bienestar socioemocional y desde el punto de vista psicológico? Mira, yo empatizo mucho con los profesores en ese sentido. Como dije antes, siento que hoy en día ser profesor o profesora es una carrera realmente demandante. O sea, la otra vez leí un artículo en donde decía que los profesores tomaban más decisiones por minuto que los médicos, cirujanos, en una operación, imagínate. Wow. Entonces, toman más decisiones por minuto, o sea, tienen como demasiados frentes, todo lo que hemos hablado ahora, apoderados, planificaciones diferenciadas porque hay alumnos con necesidades especiales, falta de respeto por acá, una desregulación emocional, un conflicto social entre alumnos, muchas cosas. Además, a veces todo esto en inglés, porque muchos colegios están tratando de instaurar más el inglés, o con el tema tecnológico, como vamos a ver ahora. Entonces, realmente es un trabajo muy demandante, y sumémosle a eso, claro, los cambios que estamos viviendo, que son principalmente a nivel tecnológico. Y yo, igual que en el tema que dije de los apoderados, de partir con lo positivo, yo aquí también partiría con lo positivo. Y siento que los profesores se beneficiarían mucho de mirar esto no como una realidad amenazante, sino que como desde todo el apoyo que te puede dar. Creo que usar el ChatGPT bien realmente nos puede reducir horas de trabajo. O sea, ahora quizás como que la mayor demanda de la educación es la parte vincular, la parte de leer a cada estudiante, porque son todos diferentes, la parte de leer bien a los apoderados y tratar bien con ellos. Entonces, la planificación misma, si nos podemos ayudar en la parte técnica, con el ChatGPT, maravilloso. Y siento que ahí los que sí se pueden estresar más son profesores mayores o que sean jóvenes, pero que tengan más, como menos habilidades con la tecnología. Que en el fondo todos podemos hacerlo, pero sí hay personas que quizás por tendencia natural o por edad les puede costar un poco más, y ahí, de nuevo, trabajar en equipo, pedir apoyo, prepararse dentro de lo posible, como para que finalmente esto no sea una amenaza, sino que sea un recurso, que sea un apoyo, poder hacer presentaciones lindas en Canva, poder usar el ChatGPT, poder motivar a los adolescentes con inteligencia artificial, robótica, con todos estos recursos que hay. Creo que es algo muy bueno, y que ojalá no lo sintamos como algo amenazante, sino que al revés, que motiva a los alumnos y que a nosotros nos puede facilitar mucho el trabajo, lo puede hacer mucho más eficiente, menos horas trabajando. Es cierto, sí. Así que puede ser un gran apoyo para la parte administrativa, sobre todo del Totalmente, así que verlo por el lado positivo y trabajar en equipo, pedir ayuda. Creo que aquí ser humilde es muy importante. Al final es como, buenísimo. Creo que se trata como lo que yo hago en entrevistas con los profesores, siempre se trata de esto, de que las personas puedan reconocer cuáles son sus fortalezas
y puedan reconocer también cuáles son sus aspectos a mejorar. Y si la persona es capaz de reconocer eso, sin insegurizarse en el fondo, como sabiendo que valgo, que soy una persona muy, muy capaz, porque tengo toda esta lista de fortalezas, pero que también necesito mejorar estas cosas. ¿Y qué hago con eso? Pido ayuda, delego, me formo, me capacito, o sea, como a partir de las cosas que yo tengo que mejorar, que ya sé que son mis brechas, ¿cómo lo hago para realmente alcanzar estos resultados? O sea, como qué acciones tomo para eso. Y listo, y ahí todo se va destrabando más fácil. Yo creo que ese es un gran desafío. Siempre es más difícil identificar las fortalezas que las debilidades de uno. Entonces ahí creo que se tiene harto de avanzado si uno logra identificar esas cosas para las que soy bueno, con las que puedo quizá apoyar a otros. Un punto también muy importante que hablamos antes de comenzar la entrevista es cuando un profesor se siente desbordado frente a una sala de clases de muchos alumnos, donde a veces no ha logrado captar la atención que necesita, o hay ruido, o hay conflicto, etcétera. ¿Cómo puede un profesor dentro de una sala mantener la calma, no perder el control y seguir teniendo el tono adecuado para referirse a los estudiantes? Cuando todos somos humanos y muchas veces la tentación de a veces gritar quizás o usar herramientas que no son las más pedagógicas, seguir manteniendo ese rol de docente frente a alumnos en formación. Creo que ahí es importante lo que hemos dicho en distintas ocasiones, que es, uno, trabajar en equipo, o sea, pedir ayuda, llamar a coordinadora, al profesor de al lado, lo que sea. O sea, no podemos trabajar solos porque realmente puede ser súper contraproducente y angustiante incluso, con todas las demandas que tenemos hoy en día. Y en el momento en que estamos solos, si ya estamos solos, bueno, además de llamar como a otras personas del equipo que te puedan apoyar, es uno mismo tratar de entender que estás como un poco secuestrado, quizás lo mismo que los niños y que los adolescentes, que estás como secuestrado por estas emociones, o sea, que te tomó totalmente la emoción, la amígdala, que es el centro del cerebro en donde se procesan las emociones. O sea, tenemos que entender que estamos secuestrados por esta emoción, que no estamos pensando tan racionalmente. Entonces, para eso, para evitar cualquier conducta no deseada en ese momento, porque es un momento que es más riesgoso, lo mejor es, yo creo, que concentrarse en la respiración. O sea, respirar profundo, quizás tomar agua, niños o adolescentes, lo que sea, alumnos, permiso, voy a tomar agua un poco en el fondo. Uno lo hace, obviamente no lo hace piola, así como que tampoco lo dice mucho, pero quizás voy afuera, si que se puede, voy afuera, llamo a otra profesora, yo me tengo que ir al baño y me voy a llorar. A veces yo he visto profesoras que están en eso, lamentablemente, pero que después les sirve. Me voy a llorar, me voy a lavar la cara, voy a tomar agua, lo que sea que yo tengo que hacer para después volver mejor. ¿Por qué? Porque si no, obviamente se pueden dar descontrol en algún momento, o ponerse a llorar frente a los alumnos, que obviamente no son situaciones tan deseadas como figura de autoridad, pero claro, sí son situaciones superhumanas. Entonces sí se pueden, quizás, no es lo recomendable que los alumnos te vean así, pero sí es súper recomendable que otros profes te vean así, que tú puedas ir al baño a tener ese momento de catarsis, de procesar esas emociones, porque si no, obviamente van quedando en el cuerpo y al final uno es la que se enferma. Y puedes después tener licencias por estrés, ¿cierto? Licencias psicológicas. Yo una vez, por ejemplo, en un colegio que trabajé, vi a una profesora que en un momento no podía mover el cuerpo. Por suerte no estaba con los niños ahí, ella trabajaba con niños chicos. No estaba con los niños, pero estaban en recreo y la profesora estaba dentro de la sala y se queda de repente como que no se podía mover. Y después obviamente le dieron licencia y tenía que ver con un tema psicológico. Entonces, ojalá no tener que llegar como a ese punto, sino que uno de a poco ir sabiendo, conociéndote y sabiendo qué te hace bien para poder regularte mejor. Y siento que un tema súper importante es la respiración. O sea, y no es nada como tan del otro mundo ni tan complejo, es simplemente poner atención a la respiración. O sea, como calmar tu sistema nervioso mediante la atención en algo que es que está siempre ahí. Entonces no es como que tengamos que ir a bajar una aplicación, sino que es como lo tengo en mi cuerpo. Respiro, claro. Inhalo profundo, exhalo. Inhalo, exhalo. No es como que me tenga que poner en un mat de yoga al frente de todo el curso, sino que yo misma, mientras estoy dando instrucciones, controlar mi respiración, como en el fondo ir haciendo las cosas más lento, más pausado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, y con esto cerramos estos 7 puntos que esperamos que sean un aporte para los profesores ahora en este inicio de segundo semestre. Cuéntanos un poco, Ángeles, cómo te pueden encontrar a ti, tu
eres bien activa en Instagram entregando contenido de este tipo, así que danos tus coordenadas. Buenísimo. Mira, mi Instagram es Ángeles Turner Psicóloga. También tengo mi LinkedIn, que a veces subo publicaciones, María de los Ángeles Turner. Turner se escribe mi apellido. Así que sería increíble que me sigan ahí en las redes, en LinkedIn, en Instagram. Y si quieren lo puedes dejar escrito también aquí. Y feliz que me escriban por mensaje directo, y lo que necesiten, ahí si les puedo ayudar, yo encantada. Voy a colegios a veces a hacer talleres. También tengo un programa que es como de coaching, es una mezcla entre coaching y curso para tratar todos estos temas, sobre todo con el objetivo de ayudar a los profesores a trabajar de forma más tranquila y más segura. Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de nosotros, visítanos en grupoeducar.cl. Hasta la próxima.